Estimados hermanos, esta tarde hablaremos de la salvación de Dios, el Espíritu Santo. En cultos anteriores hablamos de la salvación de Dios, el Padre, y dijimos que el Padre hizo un plan eterno de salvación en el que destinó que el Hijo diera su vida en sacrificio para redimir a un pueblo escogido por gracia. El Padre determinó que estos escogidos fueran llamados eficazmente a la salvación hasta su final encuentro con Él tras la muerte en las moradas eternas. Y también hablamos de la salvación de Dios, el Hijo, y dijimos que el Hijo se entregó voluntariamente a la muerte según el plan del Padre para expiar, propiciar, redimir, reconciliar y justificar nuestros pecados. Hoy estudiaremos el lugar del Espíritu Santo en la salvación. Para ello, hablaremos en primer lugar de el Espíritu Santo y su obra en Jesús el Salvador. El Espíritu Santo anunció la venida del Cristo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Dice Pablo en Hechos 28, 25 y 28, que bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Sabed que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Por los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu no solo habló del Mesías, sino que incluso habló de otras personas y de acontecimientos relacionados con la obra del Mesías. Dice Hechos 1:16, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. A través de los profetas, el Espíritu Santo llevó a los creyentes del Antiguo Testamento a esperar en la salvación del Mesías que había de venir. Dijo Jesús en Juan 8:56 que Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Y dijo Pablo en Gálatas 3:8 que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva o evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Estos textos nos muestran que los salvos de todos los tiempos lo fueron por el Mesías prometido, porque no hay otro Salvador bajo el cielo dado a los hombres por Dios. Decir que alguien se salva por otro medio que no sea Jesucristo es un grave error. El Espíritu Santo realizó la encarnación del Mesías a través de una obra milagrosa. Dice Mateo 1:18 y 20 que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y un ángel le apareció y le dijo, José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando llegó el tiempo de la salvación, el Espíritu Santo hizo que el Hijo de Dios tomase forma humana a través de una joven virgen, haciéndola concebir sin intervención de varón. Con ello, Dios garantizaba la santidad de la naturaleza humana del Mesías, que debía ser verdadero hombre, pero sin pecado, desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz. El Espíritu Santo acreditó a Jesús como el Hijo de Dios al comienzo de su ministerio. Dice Mateo 3:16 al 17 que a Jesús, después que fue bautizado, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía y venía sobre él.
y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este suceso fue fundamental para fijar la atención de Juan el Bautista y de otros discípulos presentes en el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús y oír la voz del Padre confirmando que Él era su Hijo y el Mesías prometido que venía a este mundo a redimir a los suyos. El Espíritu Santo también auxilió a Jesús para que pudiera ofrecerse sin mancha en la cruz. Dice Hebreos 9:13 al 14 que si la sangre rociada a los inmundos santifica, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Al igual que en el Antiguo Testamento, en el que la víctima expiatoria y para el holocausto, que ocupaba el lugar del pecador, debía ser sin defecto, también el Mesías debía ser sin mancha y sin pecado. Dice Levíticos 9:3 que a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero sin defecto para holocausto. El poder del Espíritu Santo garantizó que la humana naturaleza adquirida por el Hijo, santa y perfecta, llegase impolutamente, santa y perfecta, hasta su entrega sacrificial en la cruz. Dice Primera de Pedro 1:18 al 19, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Espíritu Santo y su obra en la salvación de los pecadores es el segundo punto a estudiar. El Espíritu Santo da oído al pecador para atender con interés a las cosas de Dios. Dice Isaías 54 al 5 que Jehová el Señor despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Es por el Espíritu Santo que el pecador oye y entiende asuntos por los que antes no se interesaba en ninguna manera. El Espíritu Santo es quien quita el obstáculo o rebeldía natural del hombre a las cosas de Dios y le hace apreciarlas como si éstas fueran un tesoro. Dice el Salmo 119, 97 y 103, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué contraste entre estas palabras de un creyente, de alguien a quien el Espíritu Santo ha dado oído para la palabra de Dios. Qué contraste con esas palabras del Nuevo Testamento en el que se dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí en el Salmo 119 se dice que a un redimido, a un hijo de Dios, a alguien a quien el Espíritu Santo le ha dado oído, a esta persona le llama la palabra de Dios, le llama la atención, la aprecia cual tesoro. Cuánto amo yo tu ley. Hemos leído. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar
tus palabras, más que la miel a mi boca. Este es el resultado de la obra del Espíritu Santo en una persona al darle oído. El Espíritu Santo, posteriormente, guía a los que han de ser salvos hacia la verdad de Dios. Les da oído para que escuchen la verdad de Dios. Dice 1 Corintios 2, 7, 10 y 14, que la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo inclina al pecador hacia la verdad de Dios. Primero le da oído para oír la verdad y después le inclina hacia la verdad de Dios y le hace rechazar cualquier forma de mentira, sea satánica o humana, del tipo que sea. Y esto es el camino previo para que pueda entender la salvación. Sin oído para oír la voz del Espíritu y sin deseo e interés por la verdad, nadie podrá conocer jamás la salvación. Dice el Salmo 119, 151, 160 y 30 que todos tus mandamientos son verdad. La suma de tu palabra es verdad. Escogí el camino de la verdad. De nuevo, esta es la apreciación que alguien tocado por el Espíritu Santo, que alguien ungido por el Espíritu Santo, que alguien a quien el Espíritu Santo le ha dado oído e interés por la verdad, esta es la apreciación que tiene de la palabra de Dios. Dice de ella, todos tus mandamientos son verdad. La suma de tu palabra es verdad. Escogí el camino de la verdad. El Espíritu Santo, además, usa la palabra de Dios con su poder vivificador para dar vida al pecador muerto en delitos y pecados. Dice Pablo escribiendo a los Efesios que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo lo hizo? Por el Espíritu Santo. Dice Juan 6:63 que Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice Primera de Pedro 1:22 al 23 que mediante el Espíritu somos renacidos por la palabra de Dios. Por ese poder vivificador del Espíritu Santo, Él hace que el pecador nazca de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Dice Juan 3:5 que Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo lleva al nacido de nuevo a oír su voz y entender su mensaje. Dice Apocalipsis 2:29 que el que tiene oído oye lo que el Espíritu dice. El que tiene oído oye lo que el Espíritu dice. Y cuando el nacido de nuevo oye la voz del Espíritu, reconoce que es un pecador y se arrepiente. Dice Juan 16:8 al 9 y 11 que cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que es el Espíritu Santo el que lleva al pecador a darse cuenta de su condición de pecado y a arrepentirse del pecado, de sus terribles consecuencias de muerte y acudir a Dios en Jesucristo. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y en Efesios 1, 16 al 19 se nos dice también que el Espíritu Santo es quien lleva a una persona a creer en Cristo. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento de aquel que está arrepentido para que crea en Jesús como Salvador. En Efesios 1, 16 al 19, Pablo oraba para que el Padre, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, por la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Creemos por el poder del Espíritu Santo. Nos arrepentimos por el poder del Espíritu Santo. Arrepentimiento y fe son las consecuencias del nuevo nacimiento. Y ambas cosas, arrepentimiento y fe, son imprescindibles que se den en una persona para que pueda ser salva. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y sin fe en Cristo no hay salvación. Y el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento para que el llamado a la salvación se pueda arrepentir y creer en el Hijo. Y además, como colofón a lo que venimos diciendo, la obra de salvación del Espíritu Santo produce seguridad en el redimido. Dice Romanos 8:9, 14 al 16, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por tanto, el que ha sido moldeado por la salvación del Espíritu, tiene la seguridad de ser hijo de Dios. Quien tiene al Espíritu en el nuevo nacimiento, quien tiene al Espíritu en el arrepentimiento, quien tiene al Espíritu en la fe en Cristo, este es un hijo de Dios. Y en tercer lugar, hablaremos del Espíritu Santo y su obra de santidad en los hijos de Dios. La santidad es el propósito de la salvación. Dios nos salvó para ser santos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos salvó para hacernos santos. En el primer Adán, Dios nos dio una imagen perfecta, buena, que se perdió por el pecado. Y en el segundo Adán, en Cristo, debemos recuperar la imagen perdida, la imagen de Dios. Esa imagen es la santidad.
Dios nos salvó para ser santos. Y esa santidad es la obra del Espíritu Santo. En Romanos 1:4, Pablo le llama el Espíritu de santidad. Y en 2 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice que debemos dar siempre gracias a Dios porque nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Por tanto, la santidad es una obra del Espíritu Santo. Y para obrar la santidad en el creyente, el Espíritu Santo mora en él. Esta es la garantía de que la santidad estará en el creyente. Dice Juan 14:17 que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por tanto, el Espíritu Santo viene a morar al creyente y mora también con todos los creyentes. En cada creyente de forma individual y con todos los creyentes mora el Espíritu Santo. Y desde fuera y desde dentro, el Espíritu Santo santifica al creyente. En primer lugar, mortificando el pecado. Dice Romanos 8:2 y 13, que el Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la primera parte de la santidad que produce el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Mortificar el pecado, dar muerte al pecado, inutilizar la capacidad del pecado de llevarnos a sus malas obras, de evitar que el pecado reine en nosotros y nos lleve a quebrantar la ley de Dios, a proceder de forma injusta, a proceder sin amor, sin misericordia, en definitiva, a hacer lo malo. Esa es la obra del pecado en nosotros. Pero el diablo está muy interesado en que pequemos, nos facilita pecar. Pero al tiempo que el diablo nos facilita pecar, el Espíritu Santo nos imposibilita pecar. ¿Cómo? Mortificando el pecado en nosotros. Evitando que el pecado nos engañe. Evitando que el pecado nos domine. Evitando que el viejo hombre aparezca en nuestras vidas y nos lleve por la senda del mal. Por tanto, la primera labor santificadora del Espíritu Santo tiene que ver con matar el pecado en nosotros. Impedir que el pecado se manifieste en nosotros. Y la segunda obra santificadora del Espíritu Santo es llevarnos a dar el fruto del Espíritu Santo. Es decir, lo que Gálatas 5:22 al 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas manifestaciones del Espíritu Santo son manifestaciones del nuevo hombre, del nuevo carácter que los creyentes hemos de tener. Dios nos salvó, nunca olvidemos esto, Dios nos salvó para que dejásemos de ser aquello que éramos antes de conocerlo. Nadie debe aferrarse a su pecado, a su carácter.
Dios nos salvó para dejar atrás nuestro yo pecaminoso carnal y para vivir, para andar según el nuevo hombre, para vivir en amor, con gozo, con paz, con paciencia, con todas estas cosas que hemos leído y visto en Gálatas 5, 22 al 23, y que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Esta es la segunda parte de la santificación. La primera es la mortificación del viejo hombre y la segunda es la vivificación del nuevo hombre. Y todo esto que hemos explicado se puede explicar de otro modo. El Espíritu Santo produce la santidad en el creyente al darle una conciencia nueva. Antes de ser creyentes, antes de ser hijos de Dios, teníamos una conciencia vieja, una conciencia que nos permitía hacer el mal, que no nos condenaba cuando hacíamos el mal, que incluso podía alabarnos cuando hacíamos lo malo. Pero el Espíritu Santo santifica a los hijos de Dios dándoles una nueva conciencia. Dice Romanos 9:1, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es una conciencia nueva. La conciencia del creyente, del Hijo de Dios, que da testimonio al creyente, que le habla en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por tanto, limpia la conciencia vieja del mal y le proporciona referentes nuevos. Dice Hebreos 9:14 que el Espíritu Eterno limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Eso quiere decir que el Espíritu Santo quita los valores, quita los referentes que teníamos cuando no éramos hijos de Dios en nuestra conciencia. Quita del tribunal de nuestra conciencia aquellos elementos de delincuencia, de pecado, de mentira, de injusticia, que nos permitía hacer el mal con impunidad, que no nos llamaba la atención cuando hacíamos el mal, y que tampoco nos insistía para hacer el bien. El Espíritu Santo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y dice Hechos 23:1, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El Espíritu Santo limpia nuestra conciencia del mal y nos da una buena conciencia. Una conciencia formada por los valores de Dios. Por eso dice Pablo, he vivido con una buena conciencia delante de Dios. Los valores de la nueva conciencia son los valores de Dios, los valores de la palabra de Dios. Cuando un creyente llena su mente, su corazón de la palabra de Dios, llena su conciencia de los valores de la palabra de Dios. Dice la Biblia, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Un creyente que se llena de la palabra de Dios, que tiene la palabra de Dios morando en su corazón, en su mente, es un creyente que tiene una conciencia que trabaja para condenar el mal, no solo de otros, sino primeramente de sí mismos, de uno mismo, y también para llamarle la atención cuando deja de hacer el bien. Por tanto, el Espíritu Santo hace que la nueva conciencia condene el pecado y obligue a hacer el bien. Dice Hechos 24:16,
procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y dice Hebreos 13:18, confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esta es la obra de santidad del Espíritu Santo. Antes hablábamos desde un punto de vista de mortificar el pecado y de vivificar al nuevo hombre, y ahora hemos visto que es también darnos una nueva conciencia. Estimados hermanos, hemos hablado de la salvación de Dios, el Espíritu Santo. Y hemos dicho que el Espíritu Santo tiene una obra en Jesús, el Salvador. El Espíritu Santo anunció la venida del Cristo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Con su poder realizó la encarnación del Mesías y le acreditó como el Hijo de Dios al comienzo de su ministerio. El Espíritu Santo auxilió a Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, para que pudiera ofrecerse sin mancha y sin contaminación. Vimos también que el Espíritu Santo tiene una obra en la salvación de los pecadores. El Espíritu Santo da oído al pecador para atender con interés a las cosas de Dios, para guiarles hacia la verdad de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios con su poder vivificador para dar vida al pecador y para hacerle nacer de nuevo. El Espíritu Santo hace que el Hijo de Dios tenga seguridad de su salvación. Y vimos también, en tercer lugar, que el Espíritu Santo tiene una obra de santidad en los hijos de Dios. La santidad es el propósito de la salvación. Y la obra la actúa, la produce el Espíritu Santo en el creyente, eliminando de él la disposición a pecar y llevándole a comportarse con amor y con justicia. Esta obra de santidad del Espíritu Santo da al creyente una nueva conciencia para condenar el mal y para aprobar el bien. Estimados hermanos, en los últimos 3 cultos hemos estudiado que la salvación es de Dios. Hemos entendido que la salvación es de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Que el Dios Trino, el Dios vivo y verdadero, según la Biblia, nos ayude a entender que somos salvos por Él. Que Dios te bendiga. Amén. Él es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esa salvación que nos has dado, tanto tú, oh Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por el papel y el lugar de cada uno en la salvación. Ayúdanos, Señor, a entenderlo siempre para poder estar en la salvación de Dios, en tu salvación, en la salvación del Hijo y en la salvación del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas cosas. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque has ayudado a los que se han operado, has ayudado a Otto, has ayudado a Toño, has ayudado a María, has ayudado a José de Segovia. Gracias, Señor, porque a todos les has ayudado. Te pedimos que sigas ayudando a José de Segovia en este nuevo ingreso que ha tenido en el hospital, que le ayudes a superar cualquier problema que tenga en este momento y que podamos verle plenamente restablecido. También te suplicamos, Señor, que sigas bendiciendo a Cristina, a Jeremías, a Carmen Teresa, a la madre de Óscar, a la sobrina de Águeda. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los enfermos. También ayuda, Señor, a Susana en esta prueba que le han hecho hoy, que salga bien. Bendice también, Señor, a los mayores, a los vulnerables, a los sanitarios. Líbranos del mal, Señor, frente a esta pandemia que padecemos. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros cada día. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos hasta volvernos a ver. Amén.